En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Hoy con nuestro tema 28, es la segunda parte del tema 28. Vamos a continuar viendo el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Y estábamos comentando en el último programa que el primer mandamiento de la ley de Dios está vinculado a las tres virtudes teologales, a la fe, la esperanza y la caridad. Como dice San Pablo en los Corintios, la mayor es la caridad, porque es la caridad la que le da forma y vida sobrenatural a la fe y a la esperanza. La caridad presupone la fe, porque no se puede amar a Dios si no se lo conoce. Y también presupone la esperanza, porque solo puede amar a Dios quien pone su deseo de felicidad en la unión con Él. Decíamos ya en otro programa que la fe es un don de Dios, un don sobrenatural, un regalo, una luz en la inteligencia que nos permite conocer la verdad que Dios nos ha revelado, y también la gracia para aceptarla, para asentir a ella, para hacerla nuestra. La fe implica creer lo que Dios ha revelado, pero también la fe implica creer a Dios mismo. Por eso la confianza en Dios está vinculada directamente a la fe. No hay ni puede haber oposición entre fe y razón, porque tienen el mismo origen. O sea, Dios es el que nos da el don de la fe y Dios es el que nos ha regalado la razón, la inteligencia para poder conocer. Es más, la razón es necesaria para la fe, ¿no? Porque la razón guiada por la luz de la fe es imprescindible para asimilar esa fe, para profundizar en ella. Qué necesario y qué importante es la formación en la fe, la formación doctrinal. Conocer también los contenidos de la fe, porque justamente eso nos ayuda a conocer más a Dios y nos ayuda más a evangelizar, a hacer apostolado. Por eso es importante que conozcamos los contenidos esenciales de nuestra fe. Evidentemente, la verdadera vida de fe es coherente con ella, porque efectivamente uno tiene que vivir aquello que cree. Esa fe, esa teoría, esa doctrina no es algo solamente teórico, sino que tiene que encarnarse en cada fiel. Bueno, la esperanza también es un don que Dios nos da, por el que justamente aspiramos a alcanzar la bienaventuranza eterna. No lo vemos como algo imposible o inalcanzable, porque justamente confiamos en que Dios nos va a dar todas las gracias, todos los medios, todo lo necesario para alcanzar la vida eterna, para alcanzar el cielo. De hecho, nosotros los cristianos hemos de estar alegres en la esperanza, porque tenemos la cabeza puesta en lo que viene. Aquí estamos de paso, somos peregrinos, no tenemos morada permanente. Lo importante justamente es ser buenos administradores de los talentos que Dios nos dio para poder alcanzar el cielo. Si somos fieles, el Señor nos dirá: muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, yo te daré en lo mucho. Y podremos gozar justamente de la visión beatífica, que es ese ver a Dios cara a cara. Si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal de que padezcamos con Él, para ser con Él también glorificados. Así que la vida cristiana, digamos, no es solo una meta, un objetivo, un itinerario, un trayecto, un camino de felicidad, sino que también en esta tierra, también aquí nosotros buscamos y encontramos la felicidad si hacemos la voluntad de Dios, si somos buenos hijos suyos. Eso no quita que pueda haber dificultades. Los cristianos estamos además justamente relacionados con la cruz. No hay un cristianismo sin cruz, pero esa misma cruz es el camino de la esperanza, el camino de la felicidad también. La alegría muchas veces tiene forma de cruz, porque allí nos unimos a Cristo.
La esperanza, dice San José María, nos permite vivir seguros de que vale la pena trabajar y sufrir por amor para que se cumpla con nuestra cooperación los maravillosos designios de Dios sobre nuestra vida. También el Papa Francisco, en una audiencia el 15 de febrero del año 2017, nos hablaba de la esperanza y nos decía que la esperanza no defrauda, que no está fundada sobre lo que nosotros podemos hacer o ser y tampoco sobre lo que nosotros podemos creer. Su fundamento, el fundamento de la esperanza cristiana, es lo más fiel y seguro que puede existir, el amor que Dios mismo tiene por cada uno de nosotros. Por eso hoy le pedimos a la Santísima Virgen, Spes Nostra, esperanza nuestra, que nos ayude a ser felices y esperanzados en la tierra, con mucha fe, sabiendo que efectivamente Dios es nuestro Padre, Dios está cerca, Dios no nos deja nunca solos. Vamos a ver un poco ahora la virtud de la caridad y vamos a ver cómo hay que amar a los demás y a uno mismo, pero por amor a Dios. O sea, a Jesús le preguntaron un día, y lo recoge San Mateo en su capítulo 22, ¿cuál es el primer mandamiento, no? Y a ese primer mandamiento Jesús añadió: el segundo es semejante a este, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se refiere a este mandamiento formulado como segundo en el Decálogo, sino al núcleo esencial del mensaje. En este segundo mandamiento, el de amar al prójimo como uno mismo, también están un conjunto de otros mandamientos, porque si amamos al prójimo como a nosotros mismos, no le vamos a mentir, no le vamos a robar, no le vamos a robar a su cónyuge, en fin, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, o como también nos dirá el Señor como mandamiento nuevo, amar al prójimo como Cristo nos ama. Jesús, cuando habla de esa semejanza, dice que semejante es decir que es en parte igual y en parte distinto. O sea, no es exactamente igual, no es equivalente o intercambiable, pero sí son inseparables, el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso su importancia también es semejante al primero. El amor a Dios debe comprender al amor al prójimo, al amor que Dios le tiene a sus hijos. Dice San Juan, esto más claro es imposible. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a sus hermanos. No se puede amar a Dios y no amar a los demás hombres, hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. San José María, en ese sentido, en Es Cristo que pasa, decía: hemos de portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios. Portarse como hijos de Dios con los hijos de Dios. Portarse como otro Cristo, te decía. El amor a los demás tiene como regla el amor de Cristo. Dice San Juan también: un mandamiento nuevo os doy, mandatum novum do vobis, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amaos también los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. De que este mandamiento de la caridad, este mandamiento nuevo, que es nuevo porque ya no solo amamos como a nosotros mismos, tenemos que amar como Cristo nos ama. Por eso estamos llamados a ser otros Cristos. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones para que podamos amar como hijos de Dios con el amor de Cristo. Esa es la gracia de Dios, que nos identifica, que nos ayuda a ser semejantes, parecidos al Señor. También tenemos que ver a los demás, hijos de Dios, tenemos que ver a Cristo. En los hermanos tenemos que ver a Cristo. Que dice Jesús, y lo recoge San Mateo, capítulo 25, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Por eso la caridad con los demás, viendo en los demás a otro Cristo, que además lo queremos sobre todo porque es hijo de Dios, sobre todo porque es semejante a Cristo. Así que querer para ellos su verdadero bien, lo que Dios quiere, que sean santos y por tanto felices. O sea que el primer mandamiento de la caridad nos invita al apostolado, o sea, acercar a la gente a Dios, que conozcan a Dios. Lo mismo que hicieron los apóstoles, llevaron a sus amigos, a sus conocidos, a la gente que querían. Lo llevaron junto a Jesús y Jesús los llamó y Jesús no los defraudó. También vivir este mandamiento lleva a preocuparse de las necesidades materiales, comprender, hacer propósitos, las dificultades espirituales y materiales de los demás, hacer propios, o sea, hacer propios los males de los demás, compadecerse, padecer con los demás. También implica saber perdonar, hasta 70 veces o hasta 7 veces, 70 veces 7, dice el Señor. Ser misericordiosos, como nuestro Padre Celestial es misericordioso. También, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, la caridad es paciente, es amable, no es envidiosa, no busca lo suyo, no se irrita, o sea, no se enoja, no toma en cuenta el mal. La corrección fraterna, tan evangélica, si tu hermano peca, ve y corrígelo en secreto. No podemos ser cómplices de nuestros hermanos, tenemos que con caridad ayudarlos a que vuelvan al buen camino, haciendo una corrección fraterna. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Expresa también que hay un recto amor a uno mismo. O sea que nosotros también nos queremos porque nos sabemos criaturas de Dios, nos sabemos que Dios nos ha hecho un regalo con nuestra creación, pero no es un amor egoísta, porque también existe un desordenado amor a uno mismo. Existe la posibilidad del egoísmo, sobre todo después del pecado original, ¿no? Amor al prójimo como a uno mismo, pero justamente ese amor a uno mismo es un amor recto, un amor ordenado, un amor que trata de ser como es el amor de Dios. Y este recto amor a uno mismo no se puede dar sin una lucha contra ese egoísmo. Comporta entrega, abnegación, generosidad para con Dios, para con los demás. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Unas palabras fundamentales. Ese es el camino a la felicidad. La Gaudium Spes, en su capítulo 24, dice justamente que el hombre no puede encontrar su plenitud sino en la entrega sincera a los demás. O sea que estamos pensados por Dios para la donación, para la entrega, para la generosidad, cuando nos replegamos sobre nosotros mismos, cuando somos egoístas, cuando nos quedamos mirando exclusivamente nuestras cosas, entonces el alma se nos congela, entonces perdemos la alegría. La alegría la encontramos en la entrega, en la donación. Pero antes de ver los pecados contra el primer mandamiento, vamos al corte y vamos a ver cómo el Papa nos dice que para ser buenos hijos de Dios no alcanza solo con vivir los mandamientos. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, deseo reflexionar sobre el valor salvífico de la resurrección de Jesús, en la que se funda nuestra fe y por la que hemos sido liberados del pecado y hechos hijos de Dios, generados a una vida nueva. Este es el don más grande que recibimos del misterio pascual de Cristo. Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aun cuando nos equivocamos. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración,
la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Comportémonos como hijos de Dios, sin desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza, porque Él siempre es fiel. Ser cristianos no se reduce solo a cumplir los mandamientos. Es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra existencia para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. A quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo resucitado y hagámoslo con el anuncio de la palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitado, porque nosotros también, por el bautismo, hemos resucitado como Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, provenientes de España, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. En particular al grupo de las diócesis de Galicia, con sus obispos, así como a los sacerdotes del curso de actualización del Pontificio Colegio Español, y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires. Eso es muy importante. Invito a todos a dar testimonio del gozo de ser hijos de Dios, de la libertad que da el vivir en Cristo, que es la verdadera libertad. Muchas gracias. Veamos entonces, te decía, cuáles son los pecados contra el primer mandamiento. Entonces, primero decimos que los pecados contra el primer mandamiento son los pecados contra las 3 virtudes teologales. Entonces, veamos un poco cuáles son los pecados contra la fe. El ateísmo, que es negar a Dios; el agnosticismo, que es vivir como si Él no existiera; la duda deliberada, como querer realmente fundamentar que Dios no existe; la herejía, que es apartarse de las verdades de la fe; la apostasía, que es renunciar o rechazar nuestro bautismo, nuestro compromiso con Dios; el cisma, que es apartarse de la Iglesia y del Papa; el indiferentismo religioso, etc., son pecados contra la fe. También es contrario al primer mandamiento poner voluntariamente en peligro la propia fe, ¿no? Por ejemplo, no sé, participando de otros cultos que no son el cristiano, el católico, o leyendo algunos libros que pueden hacernos mucho daño. La fe hay que cuidarla, hay que fortalecerla y no hay que ponerla en peligro. Por ejemplo, también son pecados contra este mandamiento los pecados contra el culto a Dios, el culto, como por ejemplo el sacrilegio, que es justamente el rechazo, el odio y sobre todo el maltrato a todo lo que es sagrado. Los sacramentos, por ejemplo, ¿no? En fin, la simonía, que es la venta de los sacramentos; ciertas prácticas de superstición, o la magia negra, el satanismo, evidentemente son pecados contra el primer mandamiento. ¿Cuáles son los pecados o los 2 pecados más importantes contra la virtud de la esperanza? Por un lado, la desesperación, o sea, pensar que uno no tiene posibilidad ninguna de salvarse, y eso le lleva justamente a desesperarse. Y lo contrario es la presunción, es pensar que uno no necesita de Dios y que se va a salvar incluso sin la personal conversión, sin la penitencia, sin la contrición de los pecados. También es contrario a esta virtud poner la felicidad o la esperanza solo en algo material, en algo
que no sea Dios, ¿no? Toda nuestra esperanza, toda nuestra felicidad. O sea, pensar que, no sé, el poder, el dinero, ¿no? Todo aquello, si uno pone todo su objetivo de vida en aquello, es un pecado. ¿Pecados contra la caridad? Bueno, en principio sabemos que cualquier pecado es contrario a la caridad, pero directamente se opone a ella el rechazo de Dios, también la tibieza, que es la dejadez, el abandono, la falta de lucha, que lleva a uno a querer sinceramente o seriamente amarle con todo el corazón, ¿no? Entonces hay que pedirle al Señor justamente que a uno no tenga tibieza. Dice además la Escritura, ¿no? El Apocalipsis, porque eres tibio, ¿no? Porque no eres frío ni caliente, estoy como para vomitarte de mi boca, dice la Escritura. Tremendo el hombre tibio, el que se conforma con una vida mediocre, sin lucha, sin exigencia, sin amor. Comencemos entonces ahora a hablar del segundo mandamiento. El segundo mandamiento del Decálogo es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y este mandamiento manda honrar y respetar el nombre de Dios, que no se ha de pronunciar sino para bendecirlo, para alabarlo, para glorificarlo. De lo contrario, incluso el hombre pierde hasta su propia identidad cuando borra a Dios, cuando saca a Dios, cuando lo quita a Dios, cuando se olvida de Dios. Incluso el hombre olvida quién es Dios y quién es Él, y reincide en la tentación del origen, o sea, en el pecado de Adán y Eva. ¿Qué dice el Catecismo? El número 203. Que el nombre de una persona expresa la esencia, su identidad y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Sin embargo, Dios no puede ser abarcado por los conceptos humanos, ni hay idea capaz de representarlo, ni nombre que pueda expresar exhaustivamente la esencia divina, ¿no? Supera completamente nuestra capacidad. Dios es santo, rezamos santo, 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 que significa justamente que es absolutamente superior, que está por encima de toda criatura, que es trascendente. Pero a pesar de todo esto, Dios quiso inclinarse hacia los hombres, quiso llegar a los hombres, y por eso Dios se revela y también quiere revelar su nombre. En el Antiguo Testamento comienza esta revelación, ¿no? Y sabemos que a Moisés Dios le dice: yo soy el que soy, cuando lo manda a hablar con el faraón, ¿no? Que les diga, bueno, le dijo: yo soy el que soy, y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, o sea, el que es, el acto de ser por esencia, me ha enviado a vosotros. Esto se lo dijo a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, después se los dijo también al faraón, ¿no? En mi nombre, le dice, ve en mi nombre a hablar con el faraón, ¿no? Vos sabés que por respeto a la santidad de Dios, el pueblo de Israel no pronunciaba el nombre de Dios y lo sustituía por Señor. Señor, que en hebreo se dice Adonai y que en griego se dice Kyrios, ¿no? Y tenemos otros nombres en el Antiguo Testamento. También los llamamos a Dios Elohim, que es el plural majestático de plenitud, de grandeza, o El Shaddai o El Shaddai, que significa poderoso, omnipotente. Cuando viene Jesucristo, comienza a revelar un misterio extraordinario que estaba incoado, pero velado en el Antiguo Testamento, que Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo justamente nos enseñó a llamar a Dios Padre, Abba, Abba, como decían los judíos, los niños a su padre, ¿no? Llamar familiarmente a Dios Padre, Abba, ¿no? Dios será, por un lado, Padre de Jesucristo, pero también Padre nuestro. Aunque no del mismo modo. De hecho, el mismo Jesucristo
no dice nuestro Padre, Jesucristo dice mi Padre y vuestro Padre, ¿no? Porque es distinta a la paternidad. Jesucristo es el Hijo unigénito y nosotros somos hijos por adopción, ¿eh? Pero esta peculiar adopción nos hace verdaderamente hijos y así también hermanos en Jesucristo, ¿eh? Somos hijos del Padre en Cristo, nuestro hermano. En consecuencia podemos dirigirnos a Dios llamándole con verdad Padre, como aconseja San José María en Amigos de Dios. Dice, Dios es un Padre lleno de ternura, de infinito amor. Llámale Padre muchas veces al día y dile a solas en tu corazón que le quieres, que le adoras, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. Y se lo decimos ahora con el corazón, Abba, Padre. Gracias, Padre mío, por tanto cariño, por tanta cercanía. Perdón porque a veces no estoy a la altura de las circunstancias, muchas veces. Por eso el amor al Padre nos tiene que llevar a la gratitud, nos tiene que llevar a la alabanza, nos tiene que llevar también a pedir perdón, ¿eh? En el Padre Nuestro rezamos, santificado sea tu nombre, ¿no? Santificar significa que reconocer el nombre de Dios como santo, tratar su nombre de una manera santa, ¿eh? Y lo hacemos cuando lo adoramos, cuando lo alabamos. Pero también es una de las peticiones del Padre Nuestro. Y esta petición significa que nosotros también debemos convertirnos de tal manera de santificar con nuestra vida el nombre de Dios, ¿eh? Al pronunciar pedimos que su nombre sea santificado a través nuestro, es decir, que con nuestra vida le demos gloria y llevemos a los demás a glorificarle. O sea que depende de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones. Por eso nos da mucha pena cuando los cristianos no estamos a la altura de las circunstancias, cuando los cristianos no nos portamos bien, cuando los cristianos caemos en la debilidad o en el pecado, porque también estamos ofendiendo a Dios con ese mal ejemplo, ¿eh? El respeto al nombre de Dios reclama también respeto al nombre de la Santísima Virgen, ¿eh? De los santos, de las realidades santas en las que Dios está presente de un modo particular, la Santísima Eucaristía. Entonces, cuando hablamos de este segundo mandamiento, ¿no?, de honrar el nombre de Dios, también hay que honrar a la Virgen, a los santos, especialmente a la Eucaristía, ¿no? ¿Cuáles son los pecados o qué prohíbe este mandamiento? Entonces, prohíbe justamente hablar mal de Dios o insultar a Dios, ¿eh? Eso es blasfemar. La blasfemia consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de rechazo, de desafío, ¿eh? Dice el Catecismo que también es blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos, servidumbres, torturas o dar muerte en nombre de Dios. Tremendo, ¿no? La blasfemia es de suyo un pecado grave, ¿no? Para que sea pecado grave tiene que haber claramente conocimiento y consentimiento, ¿no? A veces puede ser si uno tiene una reacción desproporcionada, que no debería tampoco, ¿no? Pero se martilla un dedo, pasa algo y le sale quizá una palabra, ¿no? Algo que no es una costumbre por estas latitudes, pero a veces en otros lugares, ¿no? En España, no sé, como que sale un improperio, no, eso hay que tratar de desterrarlo totalmente, ¿no? No, nunca, jamás palabra contra Dios, ¿eh? También este mandamiento prohíbe jurar en falso. ¿Qué es jurar? Jurar es poner a Dios por testigo de lo que se afirma, por ejemplo, para dar garantía de una promesa o de un testimonio, ¿no? Y es lícito el juramento. Es lícito el juramento cuando lo que se jura es algo importante y cuando se jura con verdad, ¿eh? Por ejemplo, en un juicio o al asumir un cargo, ¿no? Jurar por los evangelios. Por lo demás, el Señor enseña también a no jurar porque nos dice que nuestro lenguaje tiene que ser sí, sí, no, no.
O sea que aprender justamente a ser hombres de palabra, que no haga falta poner a Dios por testigo en tonterías, ¿no? Respecto de el nombre cristiano. Entonces, cuando una persona se bautiza, recibe un nombre. Ese nombre representa también la singularidad que ese que se bautizó tiene ante Dios y ante los demás. También bautizar se dice que es cristianizar. Todos somos cristianos cuando nos bautizamos. Quizás también recuerden ustedes que fue en Antioquía cuando comenzaron a llamar a los primeros discípulos como cristianos, como seguidores de Cristo. Y así, para ir terminando, decimos que Dios llama a cada uno por su nombre. Dios te llamó por tu nombre, te pensó desde eternamente, desde la eternidad, y te ha llamado, ¿no? Y a cada uno Dios ama personalmente. Por eso nuestra respuesta tiene que ser el amor, nuestra respuesta tiene que ser justamente este primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en esto nadie puede sustituirnos. Así que hoy, terminando nuestro programa, vamos a renovar ese deseo de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Bibliografía básica, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y de Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, el libro Jesús de Nazaret. También hay unas lecturas recomendadas, la Deus Caritas Est de Benedicto XVI o la Spe Salvi de Benedicto XVI, del Papa Francisco, la Lumen Fidei, o algunas homilías de San José María, como Vida de Fe, La Esperanza del Cristiano, Con la Fuerza del Amor, El Trato con Dios, que están en el libro Amigos de Dios. Y como siempre, recordamos que los programas que hemos estado grabando los van a encontrar en la página web de la tele, www.latele.com.pi, o en la lista de reproducción que hay en YouTube y también en Instagram. Me despido hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.